Arratsaldeon, muy buenas tardes. Tal y como prometíamos la semana pasada, hoy nos acompaña en el programa el alcalde de Donostia, Eneko Goya. Arratsaldeon, buenas tardes, Eneko. Arratsaldeon, bai. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. La semana pasada hablábamos de carnavales que todavía este fin de semana pues bueno, tienen algún acto, como es el Domingo de Piñata, por ejemplo, en Alza, pero hoy nos hemos juntado para hablar de este mandato de 4 años, que termina ahora en 2 o 3 meses con las elecciones, y queríamos hacer un repaso con usted y aparte también pues bueno, hablar de cuestiones de actualidad de la ciudad que seguramente serán del interés de nuestros seguidores. Lo primero que le quiero preguntar es cuál es la valoración que hace de estos 4 años en genérico, 4 años que han sido quizás complicados, ¿no?, por la pandemia sobre todo. Sí, han sido 4 años muy complicados, para qué negarlo, ¿no? De los 4 años, pues 2, prácticamente los hemos dedicado en gran medida a sortear una situación para la que nadie habíamos estudiado, por decirlo de alguna manera, ni nosotros en el ayuntamiento ni como ciudadanos tampoco, ¿no? Y nos ha condicionado mucho, muchas de las cosas que queríamos hacer. Pero bueno, eso no ha impedido la marcha normal de la ciudad en perspectiva, quiero decir. Y bueno, una vez superada esa situación, pues poco a poco hemos ido viendo cómo bueno, las cuestiones relevantes que tiene la ciudad pues vuelven otra vez a su ser, la actividad económica se vuelve a recuperar, las obras siguen avanzando y bueno, pues ha sido un periodo intenso de transformación de la ciudad con hitos que son importantes, como por ejemplo el Polideportivo de Alza, que nos ha costado muchísimo, pero hoy ya es una realidad y es la inversión deportiva más importante que ha hecho la ciudad en estos últimos años, o ir avanzando también en lo que es la regeneración de la Vega de Durumea, ¿no? Ahí hemos ido viendo cómo Txomin se iba haciendo, la sustitución de los 2 puentes, el ensanchamiento del río en Martutene. Todavía no hemos terminado con el topo, pero también se ha avanzado mucho. La estación del tren de alta velocidad pues está en obras y ya está también muy adelantada. Bueno, pues son pequeños elementos que van transformando la ciudad, ¿no? Y que algunos ya han finalizado y otros finalizarán próximamente. Luego hablaremos de alguno de ellos en concreto, pero antes de entrar en las infraestructuras, quizás también por darle un poco la vuelta, ¿no?, a lo malo que fue la pandemia, una noticia buena que nos llegaba y es que el paro en San Sebastián está por debajo del 8%, sí. Y es un dato positivo después de lo que se ha sufrido en Donosti, una ciudad que principalmente vive del turismo y de la hostelería. Entiendo que es una buena noticia, estaría bien que bajara todavía más, evidentemente, pero bueno, es una buena noticia con la que tenemos algo de esperanza, ¿no? No, sin duda. O sea, a ver, y es que es evidente que la situación de pandemia ha habido mucha gente que ha sufrido mucho y además estas situaciones normalmente siempre tienen mayores efectos a los colectivos que son más vulnerables, ¿no? Esa es la tragedia también de estas situaciones y eso ha sido así también en el caso de Donosti. Pero como digo, bueno, una vez que hemos ido superando la situación, hemos vuelto a lo que era la senda anterior de la ciudad. Esta es una ciudad que es capaz de ofrecer oportunidades y las tasas de desempleo han sido manifiestas, ¿no? Tenemos la tasa de desempleo más baja de las 3 capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, más baja también incluso que Guipúzcoa, y ese es un buen dato. No el único, también hay que tener en cuenta cuál es la oferta de empleo que existe, hay que mejorar esas cosas también, la calidad del empleo que se ofrece, pero bueno, de partida no es una mala cifra, ¿no?, el tener ese nivel de paro en este momento. Ha comentado antes algunas de las infraestructuras que se han puesto en marcha en los últimos años. Ha mencionado la del topo de Alza, que sin duda es una gozada en 10 minutos poder estar ahora en Amara. Los que vivimos en Alza lo tenemos muy claro. Ahora ya solo falta la unión hacia Rentería, que además bueno, ya está en obras. Afortunadamente, ¿no? Y será una realidad dentro de unos años y yo creo que eso va a ser una revolución para Alza. Bueno, para Alza y para toda la ciudad, porque lo que va a permitir es que la estación de Alza no esté ya en fondo de saco como está ahora y por lo tanto las frecuencias del servicio van a ser mucho mayores que las que tiene ahora Alza, ¿no? Porque va a ser la línea principal por la que discurra el topo. Esa va a ser una gran aportación y una realidad dentro de no tanto, en combinación con la pasante del topo, que también sigue avanzando en Donostia, pues habrá una serie de posibilidades que hasta ahora no teníamos, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pues vas a poder ir de Alza a la universidad rápido, de forma segura y con grandes frecuencias, ¿no? Ese es un gran avance en lo que es el transporte público en nuestra ciudad y va a ser realidad a no tanto tardar. Son buenas noticias, sin duda, las que llegan, como también fue una buena noticia la apertura en el propio barrio de Alza del polideportivo. Sabemos que se está utilizando mucho, que la gente está muy contenta. De hecho, la piscina
que se ha instalado pues está teniendo bastante éxito, pero bueno, parece que hay alguna pequeña deficiencia y de hecho tenemos una declaración de una de las personas que utiliza mucho este polideportivo, que es Odi Pérez, es el presidente del equipo de fútbol sala de Alza, el Alza Futsal, y le ha querido hacer esta pregunta. La escuchamos y si le parece luego le contesta. Buenas, señor alcalde, soy Odi Pérez, presidente del Alza Fútbol Sala, y bueno, quería comentarle una de las inquietudes, sobre todo de la gente del barrio, que al final viene mucha gente a ver los partidos de fútbol sala, también tanto el baloncesto como demás deportes que se suele ver aquí. Y bueno, el polideportivo está muy bien, ya lo hemos hablado, pero sobre todo la gente se queja mucho de la grada. Al final Alza es un barrio muy grande, con unas 22.000 personas, y al final hay gente que viene y se tiene que ir porque no tiene espacio. Y nada, queremos saber si entre todos buscamos una solución y aunque sea poner una grada supletoria. Bueno, alcalde, ¿qué le contestamos? Pues que lo sé, porque lo he vivido. Yo también he ido a ver algún partido de baloncesto al Polideportivo de Alza y enseguida me di cuenta, ¿no?, de que está la barandilla y tienes un asiento y nada más. Y si hay un poquito de gente de la grada, pues ahí o tienes que estar de pies detrás y no ves bien además. Y sentado tampoco porque la barandilla te queda a media altura. Entonces, no creo que tenga una solución tan complicada. Yo creo que, bueno, pues se puede pensar, ¿no?, en hacer algún tipo de grada con los cajones o lo que sea en ese espacio y mejorar ese aspecto del polideportivo. Bueno, lo miraremos con cariño. O sea, además, como el concejal delegado es de Alza, pues yo creo que lo mirará con especial cariño. Bueno, pues ahí queda esa promesa que hace Eneco Goya. Vamos a continuar hablando de Alza porque hay una zona también en este barrio que se ha regenerado, que es la zona de Jolastoquieta, y la verdad es que es una zona que ha quedado preciosa y entiendo que la valoración también es positiva, ¿no?, por parte del ayuntamiento. La valoración es muy positiva. Yo creo que ofrece una calidad de espacio público que a la vista está, ¿no? Y además está en un entorno bien comunicado con el topo, o sea, con los servicios a su alrededor, y se va a seguir rematando, por decirlo de alguna manera, ¿no?, porque ahí está el traslado de Zardo y Otis, que ya se ha producido a Escusa y Zeta, se han liberado unos terrenos, y bueno, hay que seguir también completando toda esa urbanización con elementos de movilidad vertical, etcétera, etcétera, que yo creo que nos van a ofrecer, primero, una oferta de vivienda que es importante en esta ciudad y necesaria, y después un entorno urbano de calidad. Hablando de vivienda, precisamente en Alza está la cuestión de Abizacular. Sobre todo cuando se acercan las elecciones siempre se habla más de ello, ¿no? Sí. La pregunta que le quiero hacer es si en el ayuntamiento se plantea realizar algún tipo de acción en esa zona. No sé si está parado, ¿en qué punto está? Bueno, en este momento está parado simplemente porque el planteamiento que se hizo en su día era de tal calibre que hoy en día resulta inviable desde el punto de vista económico, eso es así. Y no lo digo yo, lo dijo también el propio concejal delegado de urbanismo de la anterior legislatura. O sea, esto no lo soporta ya la situación actual. Lo que estamos haciendo ahora es dar los primeros pasos para la aprobación de un nuevo plan general, y esto habrá que incluirlo también ahí y ver a ver cuál es el planteamiento que se puede hacer de remate de lo que es el barrio de Alza por ese lado, de forma que sea viable. Es decir, que bueno, se puede hacer una operación en la que sí que pueda haber una oferta de vivienda, en gran parte también pública, pero que sea ejecutable y que sea viable económicamente, ¿no? Ese es el análisis que el ayuntamiento tendrá que hacer en la próxima legislatura. Y hablando de vivienda, vamos a irnos desde Alza hasta los cuarteles de Loyola, porque esos terrenos ya son del ayuntamiento, es una reivindicación histórica del consistorio. Finalmente, bueno, a través de ese acuerdo que se hizo con el Ministerio de Defensa, ya tienen esos terrenos. ¿Cuál es el planteamiento que se hace ahí para los próximos años? ¿Qué es lo que se plantea desde el ayuntamiento? Bueno, se plantea primero dar respuesta a la necesidad de vivienda. O sea, esa es una zona privilegiada en este momento de lo que nos queda en Donostia para poder hacer vivienda, pero también equipamientos y servicios. Es una zona muy especial porque, aunque yo creo que todavía no somos capaces de visualizarlo, es un punto de unión de distintos barrios que hasta ahora no nos imaginábamos que podían unirse, ¿no? Como es, por ejemplo, Loyola con Inchaurrondo. Y si lo hacemos bien y damos una buena solución de movilidad vertical, y yo creo que hay que hacerlo en ese punto, pues vamos a tener un nuevo itinerario y una nueva centralidad dentro de la propia ciudad muy bien conectada, ¿no? Y ese es un eje central de distintas piezas del puzzle que tiene alrededor, pues como es Chominenea, como es el propio Loyola, Riberas de Loyola, Inchaurrondo, como digo, y completa todo eso, ¿no? Tiene eso, la virtud de ser una nueva centralidad en torno al río, de poder desarrollar una importante promoción de viviendas y también de poder soñar una serie de equipamientos de ciudad que podríamos hacer en ese lugar, ¿no? Hablando de equipamientos,
Me gustaría preguntarle por unas declaraciones de algunos clubes de deporte que hemos tenido estos últimos días. Me refiero a las que hicieron el GBC, el Veravera y el IBK Euskotren respecto a unas equipaciones deportivas. Decían que tanto Yumbe como el Gasca se les quedaban pequeños, que estaban obsoletos, creo que era el adjetivo que utilizaban, si no me equivoco. No sé si las instalaciones actuales se pueden mejorar o quizás habría que hacer un planteamiento como el que ha hecho Irún, por ejemplo, que ha planteado un pabellón multiusos para deporte, para otro tipo de espectáculos. No sé qué se plantea a este respecto desde el Ayuntamiento. Bueno, con la Ciudad Deportiva de Anoeta tenemos un reto. O sea, yo creo que después de la remodelación del estadio de Anoeta y cuando se haga el mini estadio también, esas dos piezas quedarán bien, pero el Frontón Atano III, el Gasca, el propio velódromo y Yumbe son infraestructuras que necesitan un revolcón. Para eso lo que necesitamos es ayuda también de otras instituciones, porque la inversión que se necesita en la Ciudad Deportiva de Anoeta es muy fuerte, y también porque es verdad que la utilización de esas infraestructuras deportivas no solamente la hacemos los donostiarras, sino que bueno, pues hay federaciones guipuzcoanas que utilizan esas instalaciones y por eso creemos que otras instituciones también se tienen que implicar en ayudarnos a remodelar eso que queda de la Ciudad Deportiva de Anoeta. Básicamente, Yumbe creemos que puede reconvertirse en un multiusos. No tendría mucho sentido hacer uno nuevo sin solucionar los problemas que tiene Yumbe, porque Yumbe va a seguir existiendo. Y yo creo que haciendo de una inversión se podría mejorar muchísimo las condiciones que ofrece en este momento y sacar un buen rendimiento de esa instalación. Y el Gasca pues probablemente esté agotado desde el punto de vista de vida de una infraestructura, como de paso en su día el Polideportivo de Alza, y haya que plantear hacer un polideportivo nuevo, ¿no? Pero, como digo, esta es una inversión importante y ahí tenemos que buscar el concurso de otras instituciones para que nos ayuden. Hablamos también de otras, bueno, no sé si infraestructuras, en este caso es una zona nueva que va a haber en San Bartolomé, un centro nuevo que se aprobó hace unos días en el Pleno, bueno, la licencia para poder construirlo. Ha habido polémica con este, sí. No sé si llamarlo centro comercial, porque no es exactamente un centro comercial, pero bueno, ha habido algunos vecinos de la zona que no estaban muy de acuerdo con él. Y me gustaría preguntarle cuál es la opinión al respecto. No lo sé, o sea, yo creo que igual la denominación centro comercial pues puede hacer que alguno visualice que, no sé, que allí va Garbera y no es así, ¿no? Eso es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo, esta no es una decisión que se toma ahora. Esta decisión se toma antes y en el conjunto de toda una operación que es San Bartolomé. Y lo digo porque creo que tenemos que entender estas cosas. San Bartolomé tiene unas cargas muy altas, sobre todo de reubicación de viviendas, de realojos de viviendas, 175 viviendas antiguas se demolieron y se les dio a los propietarios de esas viviendas nuevas, y claro, la operación en su conjunto cuadra cuando tiene todas las piezas. Claro, cuando llegas al final de la operación y dices, no, esta última no la hagas, pues ya tienes un problema, porque ya has hecho los realojos, ¿no? Eso hay que mirarlo en esa perspectiva. Pero dicho esto, lo que se está planteando ahí no es un centro comercial, en ese sentido que tal vez alguien podría entender. Pues está planteando que puede haber un supermercado, tal vez un gimnasio y tal vez unos cines. Y la dimensión es la que es. No estamos hablando de una superficie enorme tampoco. En eso estamos trabajando y eso es lo que hemos pedido al promotor también por parte del ayuntamiento. Pues no es nuestra intención, desde luego, el perjudicar el comercio de proximidad que tiene el centro o el textil que tiene el centro. Yo creo que no sería lo acertado. No es la orientación que se le está queriendo dar a esa infraestructura. Me gustaría hablar también por la zona de La Brecha, porque la semana pasada, el pasado martes, aprobasteis en la Junta de Gobierno pues, arreglar toda la parte de La Brecha, sí, reurbanizarla. ¿Cómo va a ser la acción en esta zona? Bueno, empezando por el edificio de la pescadería, en el interior ya las obras están muy adelantadas, tanto lo que va a ser el mercado tradicional, que estará en la planta baja, el nuevo ambulatorio del centro Parte Vieja, que estará en los pisos de arriba, y en el bajo cubierto una instalación deportiva multiusos, que será pues, para el barrio. Y entonces lo que hemos aprobado ahora es todo lo que es la urbanización del entorno, es decir, mejorar la acera de la calle Aldamar, porque por la calle Aldamar va a haber dos entradas, a la instalación deportiva y al ambulatorio, entonces la acera tiene que ser más ancha, subir la acera de la calle Íñigo para dejarla semipeatonal, también arreglar la calle San Juan, y después la propia plaza de La Brecha, desmontar el famoso Tupper que está ahí y dejar la plaza reurbanizada pues diáfana. Y después de hacer eso, pues se hará lo último que queda, que es los puestos de las caseras a la espalda del edificio viejo de La Brecha,
con una estructura de cristal para que, bueno, pues cuando llueve, que suele ser bastantes veces en esta ciudad, antes al menos, pues estén protegidas, ¿no? Y ahí ya culminará la actuación de la brecha, y la previsión que tenemos es que esta primera mitad de año será ya cuando iremos viendo todos estos cambios. Tenemos alguna pregunta de los ciudadanos que vamos a ver a continuación, pero antes de darle paso a estas 3 preguntas que tenemos preparadas de algunos seguidores de Radio Donosti y de Teledonostia que nos han enviado preguntas para usted, sí que me gustaría hacer una pequeña pregunta sobre el municipio vecino. Me estoy refiriendo a Pasaia, porque hace unos días conocíamos que va a haber una fuerte inversión en este municipio, que entiendo que ese municipio vecino también afectará de alguna manera a la capital guipuzcoana. Sin ningún lugar a dudas. O sea, lo que es bueno para Pasaia es bueno para Donosti, lo que es bueno para Donosti es bueno para Pasaia. Y yo creo que la mejor demostración de que eso es así fue la última urbanización que hay desde Herrera hasta Trincherpe, que ha tenido, bueno, muchísimo éxito, que ha sido una actuación de regeneración excelente, que ahora se va a ver completada, ya lo vemos, con el tejado de los pabellones que ya estamos organizando también. Eso es Pasaia, pero bueno, nadie te va a impedir que uno de Herrera pueda disfrutar también de ese espacio público, aunque sea Pasaia, ¿no? Cualquier actuación que se hace de regeneración en el puerto, sin ninguna duda, ¿no? Es una actuación que también revierte positivamente en Donosti, porque estamos al lado, nos tenemos que entender y, a poder ser, llevarnos bien. Pues vamos ahora, si le parece, alcalde, con algunas de las preguntas que nos han enviado nuestros oyentes. Vamos con la primera de ellas. Hola, buenos días, señor alcalde. Le quería decir, pues eso, que en la zona de Marruchipi antes, bueno, hay una carretera en la que convivimos, pues, los peatones con los coches. Entonces antes había unos pivotes y había un muñequito, pues eso, que decía que era para peatones. Los pivotes han desaparecido y el muñequito ya casi no se ve. Y entonces pues corremos el riesgo de que un día nos atropellen. Y también en esa misma zona hay un paso de cebra al lado de una casa ocupada. Entonces el paso de cebra es prácticamente para los peatones, prácticamente no nos ven porque hay un seto grandísimo. Entonces no sé si se podría hacer desaparecer ese seto o qué solución nos da. Pues muchísimas gracias por escucharme. Hasta otra. Bueno, pues gracias a ella por mandar la sugerencia y la tendremos en cuenta, para que repinten la zona, para que también pongan los pivotes y quede segura, ¿no? Que es lo que creo que todos deseamos. Hay también actuaciones que ya se han realizado y hemos recibido un mensaje de agradecimiento que también se lo queríamos poner. Vamos a escuchar al siguiente, que nos mandaba un audio de Radio Donosti. Buenos días, soy Juan de Inchaurrondo. Hace unos días os llamé para dar una queja de un basurero que había debajo del puente de Garro, que cruza las vías del tren. Mandé una foto en la que se veía toda la suciedad. Quiero comunicaros pues que a día de hoy está completamente limpio. Quiero dar las gracias a esta emisora por haberme dado la oportunidad de expresar mi queja y al departamento que ha ordenado su limpieza. Bueno, pues de bien nacidos también ser agradecidos. Así es. No, y esta era una cuestión que también por redes sociales me había llegado y sabíamos que se producía esa situación. Ya es triste porque estas cosas pasan porque hay personas con comportamientos incívicos que hacen tal cosa, ¿eh? O sea, pero bueno, evidentemente, como dice este buen señor, pues cuando hay un vertedero como este, pues lo que toca es actuar y retirarlo. Y vamos ya por la tercera pregunta. Bueno, muchísimas gracias, señor alcalde, por atender a mi pregunta. Vivimos en un piso principal de una casa antigua. Arriba tenemos una vivienda de turismo. Entonces estamos sufriendo las consecuencias, sobre todo cuando vienen a las 2 de la mañana, las 12, la 1, que ponen la música, la televisión, y eso nos hace despertar y, bueno, un mal dormir. Mi pregunta es, me gustaría saber qué se puede hacer por el bienestar de los vecinos y sobre todo de la gente mayor. Bueno, lo primero, porque no lo sé, sería comprobar si esa vivienda está regularizada, es decir, si es una vivienda regular, ¿eh? Porque las comunidades de vecinos pueden perfectamente, si no es así, comunicar al ayuntamiento que tienen una vivienda de ese tipo que está funcionando. Si lo fuera, pues se aplica lo mismo que se aplica a cualquier otra vivienda, es decir, nadie debería provocar molestias a los vecinos, sea una vivienda de uso turístico, sea una vivienda de estudiantes o sea cualquier otro tipo de vivienda, ¿no? Y ante situaciones como estas, pues lo que cabe es denunciar a la policía municipal
la existencia de ese perjuicio para el descanso de los ciudadanos y de ese ruido que se produce en esa vivienda. Como digo, o sea, da igual que sea turística o que sea un piso normal o que sea un piso de estudiantes, que también suele pasar a veces, que generan algún tipo de molestias. Pues, alcalde, le agradezco mucho que haya venido a nuestra casa a hablarnos de la actualidad sobre todo, pero no quería marcharme sin preguntarle cómo han sido estos 8 años y cómo le han cambiado la vida a usted como alcalde en el ayuntamiento. Me imagino que alguna bronca igual en casa también ha caído, ¿no? Por aquello del tiempo que tiene que dedicar, ¿no? Hombre, a gobernar la ciudad. Pues sí, o sea, la vida cambia mucho porque ser alcalde es bastante intenso. Como suelo decir yo, 365 días al año, 24 horas y siempre pendiente, ¿no?, de todas las cosas que pasan en la ciudad. Y eso al final tiene efecto sobre lo que es la vida familiar. Yo tengo 4 hijos y, bueno, aunque ya van creciendo en años, quiero decir, bueno, me han tocado años en los que eran bastante pequeños, ¿no? Y a veces era complicado hacer el encaje de bolillos. Y la que más ha sufrido las consecuencias de aquello a lo que yo no llegaba, pues es mi mujer, ¿no? Que si no fuera porque me ha echado una mano durante estos años, pues hubiera sido más complicado, ¿no? Pero bueno, por lo demás, pues bien, ¿no? O sea, ha sido una experiencia fantástica en la que he tenido la ocasión de aprender muchas cosas de mi ciudad que, bueno, tal vez de otra manera no hubiera conocido, ¿no? Y que son fantásticas y maravillosas, de verdad. O sea, sobre todo por iniciativas de todo tipo, porque tenemos una ciudad muy activa en la que la gente se mueve mucho, en la que la gente participa mucho y hace muchísimas cosas, ¿no? Y esas pues las he podido conocer de primera línea y valorarlas. O sea, que eso es, bueno, lo positivo que me llevo también de toda esta experiencia. Si tuvieran que quedarse con algo bueno y con algo malo, por hacer esto que nos gusta. A ver, lo malo ha sido la pandemia, lo digo clarísimamente, ¿no? O sea, yo creo que han sido... Se nos olvida fácil, pero si miramos un poco, echamos la vista un poco atrás, creo que lo hemos pasado bastante mal, en todos los aspectos, ¿no? Y todos los ciudadanos lo hemos pasado mal, ha sido una situación de incertidumbre, de miedo en algunos momentos, ¿no? De no saber cuándo íbamos a salir, de las repercusiones económicas y socioeconómicas que tenía el vivir esa situación. Bueno, seguramente ese ha sido de los peores momentos, ¿no? El mejor, yo siempre digo el mismo, es el día de San Sebastián y en especial este último, en el que teníamos muchísimas ganas reconcentradas de volver a celebrar la fiesta y hemos podido disfrutar de 24 horas a tope, empezando desde la izada hasta la riada y un poco más allá, porque además como tocó que era ya viernes por la noche, pues pudimos alargar un poco la fiesta, ¿no? Ese día para mí es especial porque es un día en el que, no sé, nos sentimos todos comunidad, ¿no? Y orgullosos de pertenecer a esta comunidad que es nuestra ciudad. Pues Eneco Goya, alcalde de San Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en nuestra casa. Esperemos que sea la primera de muchas. Y cuando queráis. Cuando quiera venir aquí a hacer algún cafecito, lo tiene garantizado. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Eneco. Es que ricasco por venirte. Nosotros cerramos aquí esta entrevista y volvemos dentro de 7 días.